Imagina regresar a casa después de celebrar uno de los días más felices de tu vida, sin sospechar que alguien ya decidió que nunca volverás a cruzar esa puerta. Caminas con la persona que amas, convencido de que el futuro apenas comienza, mientras la muerte espera oculta a solo unos metros de distancia. En cuestión de segundos, una lluvia de balas acaba con todos tus planes y convierte una aparente historia de amor en una ejecución cuidadosamente planeada. Descubrirás cómo una amistad de años, la codicia, las traiciones y un plan diseñado para engañar a la policía terminaron destruyendo la vida de una pareja que apenas llevaba unos meses de casada. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de uno de los casos más impactantes ocurridos en Wilmington. El caso de Joseph y Olga Connell. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy José y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tranquilidad del complejo residencial Paladin Club en Wilmington, Delaware, se rompió durante la madrugada del 23 de septiembre de 2013. Poco después de las 2 de la mañana, una llamada al servicio de emergencias alertó sobre una mujer gravemente herida por disparos, tendida cerca del acceso a los condominios. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, descubrieron que aún respiraba. Mientras intentaban estabilizarla para trasladarla de urgencia al hospital, los agentes comenzaron a inspeccionar los alrededores. Apenas unos metros más adelante, entre una zona arbolada junto al camino, encontraron un segundo cuerpo. Era un hombre que ya no presentaba signos vitales. Había recibido varios disparos por la espalda, y uno de ellos había sido letal. La mujer, identificada como Olga Connell, luchó por mantenerse con vida mientras era llevada al hospital, pero murió antes de llegar. El hombre era su esposo, Joseph Connell. Ambos acababan de regresar de celebrar el cumpleaños número 39 de Olga junto a familiares y amigos. Lo que debía ser el cierre de una noche de fiesta terminó convirtiéndose en un ataque brutal que dejó más preguntas que respuestas. Los investigadores acordonaron la escena y comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Muy pronto encontraron una gran cantidad de casquillos percutidos de distintos calibres, una señal clara de que en el ataque habían participado al menos 2 personas. Se habían disparado alrededor de 25 proyectiles en cuestión de segundos. A pesar de la violencia del crimen, algo llamó poderosamente la atención de los detectives. Ninguna de las pertenencias de la pareja había sido robada. El bolso con dinero permanecía intacto. Las joyas seguían en su lugar y un costoso anillo de compromiso de Olga continuaba en su dedo. Todo indicaba que el objetivo nunca había sido asaltarlos, sino ejecutarlos. Los vecinos aportaron muy poca información. Algunos aseguraron haber escuchado una breve discusión entre voces masculinas justo antes de la balacera, seguida por una ráfaga de disparos. Sin embargo, nadie pudo describir a los atacantes. Mientras la policía buscaba cualquier pista que permitiera identificar a los responsables, era necesario entender quiénes eran realmente las 2 víctimas. Joseph Connell había crecido en Wilmington junto a sus hermanos John y Kelly. Aunque sus padres terminaron divorciándose cuando eran jóvenes, los 3 permanecieron muy unidos con el paso de los años. Su madre volvió a formar una familia y el ambiente en casa les permitió salir adelante sin mayores dificultades. Desde joven, Joseph destacó por su personalidad extrovertida. Era sociable, bromista y el tipo de persona que siempre atraía la atención en cualquier reunión. En el trabajo, sin embargo, era completamente diferente. Meticuloso, perfeccionista
y obsesionado con hacer crecer cada proyecto en el que participaba. Esa disciplina lo llevó a convertirse en copropietario de un exitoso negocio automotriz junto a uno de sus mejores amigos, Chris Rivers. La empresa prosperaba rápidamente y parecía abrirle un futuro lleno de estabilidad económica. Joseph estaba convencido de que solo le faltaba encontrar a la persona indicada para compartir esa vida, sin imaginar que muy pronto conocería a una mujer que cambiaría su destino para siempre. Mientras el negocio seguía creciendo, Joseph comenzó a buscar algo que el dinero no podía darle. Después de varias relaciones fallidas, decidió probar suerte en Internet. Fue entonces cuando conoció a Olga, una mujer originaria de Siberia, Rusia, que también había pasado por desilusiones amorosas y deseaba empezar una nueva etapa. Las conversaciones entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes. Pasaban horas hablando todos los días y descubrieron que compartían el mismo sentido del humor, una personalidad abierta y el deseo de construir una familia. La distancia dejó de ser un obstáculo cuando Olga decidió viajar a Estados Unidos para conocerlo en persona. El encuentro confirmó todo lo que habían imaginado. Joseph quedó cautivado por la belleza, la inteligencia y la energía de Olga. Ella, por su parte, encontró en él al hombre con quien quería pasar el resto de su vida. La relación avanzó con rapidez y, en muy poco tiempo, ambos comenzaron a planear su boda. La familia de Joseph recibió a Olga con los brazos abiertos. Desde el primer momento logró integrarse como si siempre hubiera formado parte del hogar. Era amable, trabajadora y tenía una personalidad que conquistaba fácilmente a quienes la conocían. Muy pronto todos entendieron que Joseph nunca había sido tan feliz. La pareja se casó en junio de 2013 y eligió las Islas Vírgenes de Estados Unidos para celebrar su luna de miel. Navegaron por el Caribe, disfrutaron de playas paradisíacas, salieron de pesca y compartieron unos días que parecían el comienzo de una vida perfecta. Nadie imaginaba que aquel matrimonio apenas duraría unos 100 días. Al regresar a Wilmington, ambos se enfocaron en hacer crecer el negocio familiar. Gracias a su experiencia en administración y finanzas, Olga comenzó a colaborar en la empresa de Joseph. La combinación parecía funcionar a la perfección, y el futuro se veía más prometedor que nunca. Sin embargo, detrás de esa aparente felicidad empezaron a surgir los primeros problemas. Todo comenzó con el anillo de compromiso que Joseph entregó a Olga. La joya tenía un enorme valor sentimental para su familia, pues originalmente pertenecía a su madre, y por tradición, debía pasar a manos de su hermana Kelly. Sin decirle nada a nadie, Joseph tomó el anillo, retiró los diamantes originales y los colocó en una nueva montura para regalárselos a Olga. Su intención, según explicó después la familia, era reemplazarlos temporalmente por piedras de imitación y más adelante devolver las gemas auténticas al anillo heredado por Kelly. Pero el plan nunca salió como esperaba. Cuando Kelly descubrió que los diamantes habían sido sustituidos, estalló una fuerte discusión con su hermano. La relación entre ambos se deterioró rápidamente y el conflicto llegó incluso hasta Olga, quien desconocía por completo lo que Joseph había hecho para conseguir el anillo. Apenas unas semanas después de la boda, la pareja sufrió un hecho que, en ese momento, parecía un simple robo. Mientras ambos estaban trabajando, alguien entró a su casa y sustrajo diversos objetos de valor. La escena hizo pensar que se trataba de un ladrón experimentado, pues los investigadores no encontraron huellas ni evidencias útiles para identificar al responsable. Lo más llamativo fue que el anillo de compromiso de Olga no estaba en la vivienda cuando ocurrió el robo. Ella lo llevaba puesto, por lo que la joya más valiosa y polémica de la familia permaneció fuera del alcance de los delincuentes. La policía abrió una investigación por el allanamiento, pero el caso avanzó muy poco y terminó perdiendo prioridad. Con el paso de las semanas, Joseph y Olga retomaron su rutina. El negocio seguía creciendo y ambos disfrutaban de una vida cómoda. Incluso habían adquirido un lujoso vehículo descapotable, reflejo del éxito económico que estaban alcanzando como matrimonio y como socios.
La noche del 22 de septiembre de 2013, salieron a celebrar el cumpleaños número 39 de Olga, junto con familiares y amigos. Compartieron una cena, brindaron, rieron y permanecieron en el lugar hasta pasada la medianoche. Nadie notó nada extraño durante la reunión, y la pareja abandonó el establecimiento convencidos de que aquella había sido una velada inolvidable. Al regresar al complejo residencial donde vivían, estacionaron el automóvil y comenzaron a caminar hacia la entrada de su edificio. En cuestión de segundos, varias personas que ya los estaban esperando salieron de entre la oscuridad y abrieron fuego sin darles ninguna oportunidad de defenderse. Pero para entonces, los investigadores todavía desconocían todo lo ocurrido aquella noche. Lo único que tenían frente a ellos era una escena cubierta de casquillos, 2 víctimas y un rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma. Las primeras entrevistas llevaron a los detectives hasta el entorno más cercano de la pareja. Familiares y amigos insistían en que Joseph y Olga no tenían enemigos conocidos, pero todos coincidían en mencionar el reciente conflicto por el anillo de compromiso. Aquella disputa colocó inevitablemente a Kelly Connell bajo la lupa de los investigadores. La situación parecía alimentar las sospechas. Kelly había intercambiado mensajes tensos con su hermano y con Olga, después de descubrir la sustitución de los diamantes. Además, fue una de las primeras familiares en llegar a la escena del crimen tras recibir la noticia, algo que algunos interpretaron como un comportamiento inusual. Sin embargo, conforme avanzaron las averiguaciones, la teoría comenzó a desmoronarse. Kelly entregó voluntariamente sus conversaciones con la pareja, colaboró con los investigadores y, además, su estado de salud hacía prácticamente imposible que hubiera participado en un ataque tan violento. Aunque durante un tiempo permaneció entre los principales sospechosos, la investigación terminaría apuntando hacia un lugar completamente distinto. Una vez que Kelly comenzó a quedar descartada, los detectives dirigieron su atención hacia otras personas cercanas a la pareja. Analizaron las antiguas relaciones sentimentales de Joseph y de Olga para determinar si alguno de sus excompañeros podía tener un motivo para cometer el crimen. Las pesquisas no dieron resultado. Joseph mantenía una buena relación con sus exparejas y ninguna presentaba indicios de resentimiento o amenazas. En el caso de Olga, la investigación fue aún más sencilla. Había llegado a Estados Unidos poco tiempo antes de casarse y prácticamente toda su vida anterior había transcurrido en Rusia, por lo que no existían personas de su pasado inmediato que pudieran relacionarse con el ataque. Los detectives también entrevistaron a otros familiares de Joseph y verificaron sus movimientos durante la noche del crimen. Poco a poco, cada una de esas líneas de investigación fue perdiendo fuerza, obligando a los agentes a buscar respuestas en otros aspectos de la vida de la pareja. Con las hipótesis familiares prácticamente agotadas, la atención se trasladó al exitoso negocio automotriz de Joseph. Algunos testigos comentaron que la empresa generaba importantes ingresos y que Joseph había tenido diferencias con algunas personas relacionadas con sus actividades comerciales. Durante las entrevistas también surgieron rumores de que, además de vender accesorios para automóviles, algunas personas vinculadas al negocio realizaban operaciones ilegales con esteroides anabólicos. Aunque en ese momento no existían pruebas suficientes para confirmarlo, los investigadores decidieron revisar cuidadosamente la situación financiera de la empresa y las relaciones comerciales de sus propietarios. Fue entonces cuando apareció con mayor frecuencia el nombre de Chris Rivers, socio de Joseph desde hacía varios años. Ambos habían construido el negocio juntos y eran considerados amigos cercanos, por lo que resultaba indispensable conocer su versión de los hechos. Cuando los detectives hablaron con Chris, este aseguró que la noche del crimen había estado ocupado con asuntos relacionados con el negocio y negó cualquier participación en lo ocurrido. Durante la entrevista, habló ampliamente sobre Joseph, su empresa y diversos problemas económicos que, según él, atravesaban. Chris también comentó que circulaban rumores sobre supuestos vínculos de Olga con personas adineradas de Rusia y mencionó otras posibles explicaciones para el patrimonio de la pareja.
Sus declaraciones abrieron varias líneas de investigación que los detectives comenzaron a revisar con detenimiento. Mientras tanto, los agentes solicitaron la documentación financiera de la empresa y empezaron a reconstruir cada uno de los movimientos económicos realizados durante los meses anteriores al crimen. Aquellos registros revelarían que algo no cuadraba en las cuentas del negocio. Los investigadores comenzaron a revisar cuidadosamente la documentación financiera del negocio de Joseph y Chris. Aunque la empresa generaba ingresos importantes cada año, los registros mostraban pérdidas constantes y una cantidad considerable de dinero cuyo destino no podía justificarse con facilidad. Los detectives analizaron movimientos bancarios, facturas y gastos realizados durante los meses previos al crimen. Cuanto más avanzaban, más evidente resultaba que alguien estaba retirando dinero de la empresa para fines ajenos al negocio. La pregunta era quién lo estaba haciendo y por qué. Al mismo tiempo, los agentes continuaban entrevistando a personas cercanas a ambos socios. Varias de ellas describieron a Chris como alguien que, durante los últimos meses, había cambiado por completo su comportamiento. Comentaban que parecía nervioso, tenía problemas económicos y actuaba de manera muy distinta a la de años anteriores. La investigación reveló que Chris sufría una fuerte adicción a los estupefacientes. Para mantener ese consumo, había comenzado a tomar dinero del negocio sin autorización y acumulaba deudas con personas relacionadas con el tráfico de sustancias ilegales. Los detectives también descubrieron indicios de que parte del negocio clandestino de venta de esteroides anabólicos era administrado por el propio Chris. Mientras intentaba sostener esa actividad, continuaba apropiándose de dinero de la empresa, generando un enorme faltante que tarde o temprano sería descubierto. A medida que los investigadores reconstruían sus movimientos financieros y personales, empezaron a examinar con mayor detalle todo lo que Chris hizo antes y después del crimen. También solicitaron sus registros telefónicos para conocer con quién había mantenido contacto durante las horas en que Joseph y Olga fueron atacados. El análisis del teléfono de Chris permitió reconstruir su actividad durante la madrugada del crimen. Aunque parte del historial había sido eliminado, los especialistas lograron recuperar varias llamadas y mensajes realizados poco antes y después del ataque. Entre esos contactos aparecía con frecuencia el nombre de Josh Bain, un hombre relacionado con el tráfico de esteroides. Los registros mostraban que ambos se comunicaron repetidamente esa noche y que, a su vez, Josh mantuvo contacto con otras personas durante el mismo periodo. Los investigadores comenzaron entonces a identificar a cada uno de esos individuos y a reconstruir sus movimientos. Poco a poco, las comunicaciones telefónicas empezaban a dibujar una secuencia de hechos que debía ser verificada con el resto de las pruebas obtenidas durante la investigación. Los investigadores localizaron a Josh y lo interrogaron sobre las llamadas que había mantenido con Chris durante la noche del doble homicidio. Conforme avanzaron las entrevistas y el análisis de las pruebas, la versión de los hechos comenzó a cambiar. Josh terminó colaborando con las autoridades y explicó cómo se había organizado el ataque. Según su testimonio, Chris le pidió conseguir personas dispuestas a matar a la pareja a cambio de una importante suma de dinero. La investigación permitió identificar a Aaron Thompson y Dominic Benton como los hombres que participaron directamente en la ejecución del plan. Los registros de telefonía celular, junto con otras pruebas obtenidas por los detectives, situaban a los involucrados en las inmediaciones del complejo residencial durante la madrugada del 23 de septiembre de 2013. Además, cámaras de vigilancia captaron varios de sus movimientos antes y después del crimen, reforzando la evidencia reunida por la Fiscalía. Con las declaraciones, los registros telefónicos y la evidencia física reunida durante meses, los investigadores lograron reconstruir el motivo del crimen. Chris enfrentaba graves problemas económicos derivados de sus deudas y del dinero que había estado desviando de la empresa que compartía con Joseph. La investigación estableció que Chris buscaba beneficiarse económicamente con la muerte de su socio. Para conseguirlo, organizó el crimen y planeó desviar la atención de la policía hacia otras hipótesis, entre ellas el conflicto familiar por el anillo,
y el extraño robo ocurrido semanas antes en la casa de Joseph y Olga. Los detectives también descubrieron que ese robo no había sido un hecho fortuito. Formaba parte del plan para crear una explicación alternativa que confundiera a los investigadores desde el inicio del caso y desviara las sospechas del verdadero responsable. Tras el proceso judicial, Chris Rivers fue declarado culpable de organizar la conspiración para asesinar a Joseph y Olga Connell, y recibió 2 cadenas perpetuas, además de años adicionales de prisión. Aaron Thompson también fue condenado a 2 cadenas perpetuas, más una pena adicional, por haber participado directamente en el doble homicidio. Dominic Benton fue declarado culpable por su participación en la conspiración, y Josh Bain recibió una condena reducida después de colaborar con las autoridades y proporcionar información que permitió esclarecer el caso. Para la familia Connell, el fallo judicial puso fin al proceso penal, aunque nunca logró borrar el dolor por la pérdida de Joseph y Olga. Kelly, quien durante los primeros meses soportó el peso de las sospechas, terminó siendo reconocida como una víctima más de una investigación que, antes de descubrir la verdad, exploró todas las posibilidades para resolver uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Wilmington. El crimen de Joseph y Olga Connell demostró que una vida aparentemente perfecta podía ocultar conflictos y ambiciones capaces de destruirlo todo. Lo que comenzó como una investigación llena de sospechosos, teorías y pistas falsas, terminó revelando una conspiración cuidadosamente planeada por alguien que había compartido durante años la confianza y los negocios con Joseph. Al final, la verdad salió a la luz, pero nada pudo devolverles la vida a una pareja que apenas comenzaba a construir su futuro. Las autoridades lograron llevar a todos los responsables ante la justicia, pero el caso dejó una profunda huella en sus familias y en la comunidad de Wilmington. También recordó que, en ocasiones, los crímenes más difíciles de resolver son aquellos en los que el verdadero enemigo se esconde detrás de una relación de amistad y confianza. Y ahora quiero conocer tu opinión sobre este impactante caso. ¿Crees que la policía tardó demasiado en dirigir la investigación hacia Chris Rivers? ¿Piensas que el robo ocurrido semanas antes habría logrado engañar a los investigadores si Josh Bain nunca hubiera decidido colaborar con la justicia? Te leo en los comentarios. Me interesa conocer tu punto de vista y debatir contigo sobre este caso. Hasta la próxima. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.